el Estado grande, la redistribución masiva de riqueza, que por lo demás ustedes saben que tanto Mussolini como Hitler eran acérrimos opositores del capitalismo. Hitler dice textualmente que el objetivo del régimen es acabar no solo con la forma judía de capitalismo, sino acabar con la forma cristiana y toda forma de capitalismo. Tiene que ser eliminada. Y el régimen nazi era un régimen de dirección total de la economía desde el Estado. Había propiedad privada solo nominalmente, pero la verdad es que el Estado controlaba todo. O sea, esta idea de que eran lo opuesto a los comunistas, ¿de dónde salió? Falso. O sea, la próxima vez que a usted le digan eres un fascista por defender el libre mercado, lo que ellos llaman el neoliberalismo, que es lo mismo, mándenle esta frasita de Mussolini. Yo siempre les contesto en Twitter así. Les pongo nada contra el Estado, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Benito Mussolini, el fascista eres tú. Un lado querían salir y no los dejaban. Si una idea es tan buena, no puede ser obligada hacia una cierta población. Y en todo lo que hemos visto aquí, lo único que hemos visto es obligación, hemos visto miseria, hemos visto genocidio. Una cosa sobre el fascismo. Si él hubiera leído la doctrina del fascismo de Benito Mussolini, se daría cuenta que él textual y explícitamente dice que el fascismo es una reacción en contra del liberalismo y del individualismo. Es decir, ellos son los, o él es el fascista, no nosotros. Y otra cosa de Mussolini, que siempre se la pongo a mis trolls en Twitter, que me quieren tanto. Yo les digo, me dicen, tú eres un fascista porque defiendo la libertad del individuo y los derechos humanos. Y yo les digo, ¿por qué? Porque el Estado hay que dejarlo fuera de eso, ¿no? Nada contra el Estado, nada fuera del Estado, todo dentro del Estado. Eso lo dijo Mussolini. ¿A quién representa mejor esa frase? ¿A este lado o a ese lado? Entonces, vamos bien de quiénes son los fascistas. Yo no acepto esa calificación. Creo que es el típico ataque burdo, sin ningún fundamento filosófico. Ni una persona seria que sepa lo que es el fascismo puede acusar a un liberal de fascista. Es una estrategia táctica para poner una etiqueta sin ningún fundamento y que no resista el menor análisis. Los fascistas son una tendencia que nace del socialismo, es una tercera vía que considera, o así lo decía por lo menos Benito Mussolini, que todo debe estar dentro del Estado y nada fuera del Estado, que todo debe ser controlado por el Estado. Por supuesto que es súper liberal y libertario eso, ¿no es cierto? Bueno, y ese fascismo, como se creó en Italia, se aplicó con contenido racista en Alemania, que es lo que conocemos como el nacionalsocialismo. Ese nacionalsocialismo daba entonces no solamente derechos políticos y derechos de propiedad de acuerdo con la raza, sino que también los quitaba, que fue la razón por la cual expropiaron, por ejemplo, a todos los judíos. Bueno, y eso es lo que nos están proponiendo acá. ¿Se han dado cuenta? La representación política por razas, por etnias. Por supuesto que el acallar con leyes como el tema del negacionismo a aquellas voces que no están de acuerdo. Y todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. ¿Quiénes son los fascistas? ¡Ajá! ¡Qué gracioso el de Mirasco! ¡Saca ese discurre! ¡Ajá! Figuras como el reconocido abogado Axel Kaiser, la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez, o en su momento incluso grandes académicos como Friedrich von Hayek, proponen, o al menos han intentado plantear, el concepto de que el nazismo y el fascismo son ideas de izquierda o directamente socialistas. ¿Alguna vez ustedes han escuchado o leído alguna de estas afirmaciones? Bueno, estos postulados se han vuelto bien virales y no es por casualidad, sino porque ciertos influencers, políticos y opinólogos conservadores, libertarios y de ultraderecha han impulsado esta idea. ¿Pero por qué? Para culpar a la izquierda de los horrores del siglo XX. Y al mismo tiempo limpian así también la imagen de ellos mismos. Así les es más fácil desligarse de la noción negativa que se tiene de estas ideologías en la sociedad y en la historia, a pesar de que ellos comulgan con muchas de sus proposiciones y hasta en ocasiones son sus fundamentos teóricos, puesto en que se escudan en que la ideología liberal que ellos defienden es una ideología económica social.
pero ignoran que al momento de esta ser aplicada en la política, y como se ha visto en los gobiernos de Donald Trump, Jair Bolsonaro o Javier Milei, entre otros, comparten muchas características de los regímenes nazis o fascistas: represión, censura, persecución política, corrupción, vinculación con instituciones religiosas, entre muchas otras. Pero todo esto se lo intentan atribuir a una ideología la cual fue tratada de ser diezmada y hasta aniquilada por estos otros totalitarismos antisocialistas. Además, intentan apelar a que, para estas ideologías, lo más importante era acabar con el liberalismo, lo cual no es del todo cierto, puesto que tanto el régimen nazi como el fascista siempre conservaron el libre mercado como forma de aplicar soft power, tratando de mantener una suerte de hegemonía en el mercado global, básicamente como lo hace hoy Estados Unidos. En estos discursos hay dos características fundamentales: negacionismo y posverdad. El negacionismo y la posverdad se están volviendo recursos muy comunes a la hora de defender puntos, contraargumentar ideas o simplemente plantear una opinión como si fuera un hecho. Ambas operan como una herramienta discursiva que logra validar ideas falsas o distorsionarlas, apelando más a las emociones o a las ideologías que a hechos comprobables. Y ciertos demagogos las usan como líneas argumentativas que guían hacia un sector que puede ser válido en pensamiento, pero erróneo en contenido. El negacionismo es una actitud o estrategia discursiva que rechaza hechos o verdades ya ampliamente demostrados y consensuados. ¿Pero consensuadas por quiénes, Alejandro? Bueno, por grandes profesionales como historiadores, sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, entre muchas otras ciencias. La mayoría siempre cumpliendo con objetividad profesional y rigurosidad ética. Pero volviendo al tema. Usualmente se usa con el fin de proteger intereses ideológicos, políticos, etc. Ejemplos clásicos de esto incluyen el negacionismo del cambio climático, del holocausto, de pandemias, de ciertas dictaduras. Jürgen Habermas, en los años 80 y 90, en debates sobre la memoria alemana, aunque no usa el término negacionismo directamente, analizó cómo ciertos discursos públicos en Alemania, pre-caída del muro, usaban estrategias discursivas para evitar la responsabilidad histórica sobre crímenes cometidos por el régimen nazi. Este tipo de negacionismo ha sido ampliamente documentado por autores como Pierre Vidal-Naquet, quien en Los asesinos de la memoria del año 87 lo identifica como una forma de violencia simbólica y política, hablando sobre el negacionismo del holocausto. En la misma línea, Sherman y Grumman en Denying History analizan cómo los negacionistas manipulan hechos, cambian definiciones y apelan a la libertad de opinión para difundir mentiras. En un video más adelante incluso podríamos tomar el tema de la libertad de opinión y ver los límites que tiene o debería tener y planear un poco la dicotomía de la tolerancia. Básicamente que la tolerancia es absoluta hasta que tiene que tolerar lo intolerante. Pero ojo, que no solamente se niega el pasado, también se distorsiona el presente. La posverdad es un entorno discursivo donde la verdad objetiva es menos influyente que las emociones, creencias personales o ideologías en la formación de la opinión pública. Ralph Keyes, en su texto del 2004, The Post-Truth Era, la define como una cultura donde las mentiras aceptables o las verdades a medias son una moneda corriente en los discursos del siglo XXI y la verdad como tal pierde valor social. Bajo la misma línea, Lee McIntyre, el 2018, en su libro llamado Posverdad, propone el término como un sinónimo a la deslegitimación de las bases mismas del conocimiento, como la ciencia, el periodismo o la educación. Algo súper común y que los demagogos constantemente hacen para tratar de desvalidar puntos claramente reales y objetivos. Y una de mis definiciones favoritas, y con la que más quiero que se queden, es la de Harry Frankfurt, en su libro All Bullshit del año 86. El autor diferencia entre el mentiroso, quien es el que conoce la verdad pero la oculta, y el bullshitter, que simplemente no le importa la verdad y dice lo que le conviene, y le es indiferente si conoce la verdad o no, puesto que a medida que el discurso va ganando influencia, para él y sus seguidores gana más veracidad. A partir de esto entonces hay que responder la pregunta: ¿es realmente el nacionalsocialismo y el fascismo ideologías de izquierda? Como respuesta corta, no.
Ambas ideologías, basadas en el conservadurismo, el nacionalismo extremo y con raíces católicas cristianas, no coinciden mucho con las proposiciones de los partidos de izquierda, ya sean socialistas, comunistas, demócratas, entre otros. Además, y como mencioné anteriormente, los regímenes nazis y fascistas persiguieron a los partidos de izquierda, principalmente al comunista de hecho, y les dio caza con el fin de que sus ideas no se propagaran. Entonces, ¿por qué algunas personas siguen afirmando que el nazismo o el fascismo fueron movimientos de izquierda? Bueno, esto no es casualidad, no es un error inocente, es una mentira fabricada. Una estrategia que combina negacionismo, posverdad y manipulación histórica para sembrar confusión y tratar de reescribir el pasado. Pero los hechos son claros y no vamos a dejar que se distorsionen. El partido nazi, o Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, nace el 20 de febrero de 1920, a partir del Partido Obrero Alemán, fundado en 1919, siendo una de sus bases teóricas fundamentales el libro escrito por su mismo líder, Adolf Hitler, el Mein Kampf, o Mi Lucha. Y más tarde se encontraría que tiene una segunda parte, llamada Schweizbuch, llamado Raza Destino en español, o por su traducción literal, segundo libro. De hecho, creo que lo tengo. En efecto, aquí está. Para que vean que uno tiene que leer de todo. Ambos libros, escritos en 1925, reúnen la visión de Hitler sobre el mundo, o al menos sobre la Alemania de su época, que se puede resumir en unos pocos conceptos: antisemitismo, segregación racial, necesidad de espacio vital, o directamente su traducción en alemán Lebensraum, destrucción del marxismo y supremacía aria. Todo lo anterior en un marco que propone una gobernanza totalitaria, militarista y ultraconservadora, pero no de izquierda. El mismo Hitler menciona, de hecho, en Mein Kampf, que la visión del socialismo que defendía era una nacional, racial y jerárquica, y que nada tenía que ver con el marxismo. El historiador inglés Ian Kershaw, experto en Hitler y en la historia nazi, detalla cómo Hitler y el nazismo integran un nacionalismo étnico extremo, profundamente anticomunista, antisocialista y antiliberal, que no tiene ninguna afinidad con la izquierda, más allá del uso propagandístico del término socialista. Igualmente, Richard Evans deja claro que el término socialista en el nombre del partido nazi fue una herramienta propagandística para captar obreros nacionalistas. Hitler nunca fue socialista, odiaba el marxismo, la lucha de clases, la igualdad y el internacionalismo. Para justificar este odio, el partido nazi llevó a cabo purgas e incriminaciones con el fin de acabar con el partido comunista. Por ejemplo, en el incendio del Reichstag en 1933, fue usado para criminalizar al Partido Comunista Alemán, el KPD, y justificar así una oleada de represiones y otro tipo de acciones. Los socialdemócratas, comunistas, sindicalistas y anarquistas fueron detenidos y normalmente exiliados de Alemania. Algunos incluso llegaron a ser enviados a campos de concentración durante el régimen nazi. Oye, me cambié de ropa, me puse lentes, me creció el pelo y hasta cambié el micrófono. Pero bueno, desde la otra vereda, Benito Mussolini, un ex socialista devenido en un nacionalista autoritario, funda en 1919 los Fasci Italiani di Combattimento, que se convierte más tarde en el Partido Nacional Fascista en 1921. Emilio Gentile, un académico e historiador italiano, de los mayores expertos en fascismo en el mundo, define el fascismo como una forma de sacralización de la política, concepto importante que más adelante será fundamental para seguir explicando ciertas ideas. Busca sustituir religiones tradicionales con una fe política, centrada en la nación, el líder, la guerra y la representación del pluralismo político. Con este fin, Mussolini organiza escuadrones paramilitares, los camisas negras, que atacaban comunistas, anarquistas, prohibían la fundación de sindicatos y de organizaciones campesinas. Además, desde 1922, Mussolini ilegaliza los partidos de izquierda y disuelve el parlamento. Ziv Sternhill, historiador israelí que luchó por la paz en Palestina y de los mayores expertos sobre fascismo europeo, menciona en su libro Ni derecha ni izquierda, ideología fascista en Francia, que el fascismo es una reacción contra el racionalismo ilustrado, el marxismo, la democracia liberal y que tiene una fuerte raíz nacionalista, espiritualista y antimaterialista. Pero el fascismo lo quiere todo en el Estado. Eso es comunista. Ay, ay, ay. Esta famosa y tergiversada frase de Mussolini, usada de forma maquiavélica por aquellos que aseguran que el fascismo es de izquierda. Muy típica de leerse o escucharse, pero mira, los hechos hablan por sí solos.
Ya. Para empezar, el comunismo concibe el Estado como un medio temporal, que debe desaparecer una vez abolidas las clases. Esto según el pensamiento clásico de Marx y las primeras interpretaciones de Lenin. Por otro lado, la famosa frase de Mussolini, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado y nada contra el Estado, no significa ni es similar a la idea de estatización comunista. Lo que Mussolini expresa es la eliminación del pluralismo, de la oposición, de los sindicatos independientes y de toda forma de organización autónoma. Robert Paxton, en su texto La anatomía del fascismo del año 2004, muestra que el fascismo no es una doctrina económica, sino un movimiento antiizquierdista, es nacionalista y autoritario y busca movilizar a las masas. Nunca busca abolir el capitalismo. En la misma línea, Gentile, de quien ya hablamos, analiza cómo Mussolini organizó un sistema corporativo estatal donde el Estado medía entre empresarios y trabajadores, pero con un control vertical. No había lucha de clases y no había derechos sindicales. En sus propias palabras, no era un Estado comunista, sino un Estado nacional corporativo, diseñado para eliminar el conflicto social y no para redistribuir el poder. Además, ¿se acuerdan cuando hablamos de sacralización de la política? Bueno, hay aspectos religiosos de ambas ideologías que contrastan con la idea del comunismo. ¿A qué me refiero con esto? El comunismo históricamente se ha caracterizado por su rechazo a la religión y a la creencia en Dios, a menudo considerando la religión como un obstáculo para el progreso social y la construcción de una sociedad comunista. Esta visión se deriva de la interpretación marxista de la religión, la típica del opio del pueblo, una herramienta de clases dominantes para mantener el orden social existente. En Italia, el fascismo tuvo alianzas estratégicas con la Iglesia Católica, como se ven en los Pactos de Letrán de 1929. George Moose destaca que el fascismo se apoya en valores tradicionales, religiosos y moralizantes, y construye una estética de orden a través del sacrificio y la patria. En Alemania, estos valores estuvieron ligados siempre a un cristianismo nacionalista, la llamada Deutsche Christen, la iglesia pro-nazi. Por conclusión entonces, podemos decir que no. No por tener un Estado fuerte se es comunista, no por priorizar los valores de un partido se es comunista, y no por no ser abiertamente libertario se es comunista. Si los puedo dejar con una reflexión es que el poder es la herramienta más fuerte e importante de todas. Y en el caso de las naciones, quien lo ostenta o debería ostentarlo siempre es el Estado, pero siempre en representación de quienes lo componen, la gente. Es por ello que importa el para qué usa el Estado ese poder y la importancia que tienen los valores, los intereses, límites e intenciones que tengan quienes lo lideran o quienes quieran liderar este Estado. Y en el caso del fascismo, esto siempre fue para aplastar a la izquierda, no para ser parte de ella. Y en el caso de la izquierda, siempre fue para alejarse de los valores del fascismo, no para que se les confundan ni se les den como iguales. Así que eso es todo por el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor dejen su like. Y si no están de acuerdo con algo de lo que dije, por favor en los comentarios están abiertos. Mi idea es que esto era un poco la discusión, que ustedes pudieran hablar libremente, pero siempre con respeto y por favor con un acercamiento académico lo más certero posible. Todas las citas y bibliografías que ocupé van a estar abajo en la descripción, al igual que un link hacia el documento que ocupé como guión de este video, puesto que tengo unas citas que no ocupé y un cuadro muy lindo que tuve que hacer para que vean tanto diferencias como similitudes que pudieron haber tenido o no el fascismo con gobiernos socialistas, comunistas o similares. Así que eso es todo, que estén muy bien, espero que tengan lindo día, tarde o noche y los estaré viendo en el próximo video. Tengo muchas ideas, así que espero que este video le vaya muy bien para que pueda seguir entregando un poco más de información. Cuídense mucho y que estén muy bien.